El día de hoy vamos a tocar el finalismo y el jueves hablaremos del modelo lógico-matemático. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a ir viendo estos elementos importantes para entender la teoría de la ley penal. Recuerden, cada uno de estos aspectos dogmáticos son los lentes con los que vamos a analizar la norma y entendemos los aspectos del tipo. Piénsenlo así, toda norma tiene una ideología. ¿Esto qué quiere decir? Pues que cuando creamos el código va a tener algún sustento ideológico. ¿Estamos? Es importante que ustedes vayan identificándolos en la ley. ¿Hicieron el ejercicio que les pedí referente a la definición de delito del Código Penal? Nadie. Buenos días, doctor. Buen día. Yo lo estuve buscando ayer en el Código Penal de aquí de mi estado de Guerrero, pero como tal no la encontré. Pues obviamente entiendo que debería buscarla en los primeros artículos, ¿no? Porque ya después pasa a la cuestión de las internamiento y cosas así, entonces, pero como tal no encontré. Entiendo que pues es una construcción teórica, ¿no? Que debemos intuir, ¿no? Exactamente, pero lo que me interesa es que vayamos encontrándola. No recuerdo en este momento el estado de Guerrero qué construcción tiene, si es causalista, finalista, funcionalista. Necesitamos ir encontrando eso. La clase anterior, las semanas pasadas, vimos causalismo y neocausalismo, ¿recuerdan? Y vimos un poquito del Código Penal Federal. Me parece a mí que la construcción del Código Penal Federal en ese aspecto, en ese artículo que vimos, pues es netamente causalista. Hoy vamos a entrar a analizar el finalismo y las posturas que vienen relacionadas con dicha forma de pensar la ley, de analizar el delito. Lo importante de esto es que ustedes vayan encontrando en la ley penal estos soportes dogmáticos. Voy a abrir el código también de Guerrero para ver qué construcción dogmática tiene, pero los demás en la Ciudad de México hicieron el ejercicio o no. ¿Se acuerdan que les dije que leyeran varios artículos? Dígame, Karen, estábamos en puente, maestro. No, no hay excusa, honestamente lo olvidé por completo, doctor. Ya ven, así como van a aprender teoría de la ley penal, hay que checarlo. Bueno, háganlo y ahora háganlo con estos nuevos lentes que vamos a tener, que es el finalismo. Acuérdense que la semana anterior vimos causalismo y neocausalismo. Ahora vamos a hablar del finalismo. ¿Qué tenemos con esta concepción? Primero que nada, hay que ver que la concepción final de la acción, o se llama finalismo, justo porque se enfoca en la acción final. A diferencia del causalismo, que nos enfocábamos en el resultado, ¿se acuerdan? Aquí lo que nos interesa es la acción, por eso se habla de acción final. Esta concepción del finalismo la inicia Belsen.
nuevamente un autor alemán. Belsen retoma ideas de Grand, Su, Donna, Weber y Wolf. Wolf lo estudiamos hace como 3 semanas. Recuerden ustedes que ya estamos hablando aquí de la escuela científica, es decir, el periodo positivo. La escuela finalista tiene su origen en la segunda década del siglo XX, los 1920. Para los 30 fue cuando, digamos, llegó al máximo de su esplendor, 1930. Estamos, entonces, los primeros 30 años del siglo XX son meramente finalistas. Les pregunto, ¿en qué año se expidió su Código Penal Federal? ¿Cuál, Zaira? ¿En el 23? A ver, ábralo. Ay, Buenos días, en el 31. 1931. Por este aspecto cronológico, en el año que nació el Código Penal, tal vez tenga aspectos finalistas. Tal vez, ¿no? Pero vayan ustedes checando esta cronología. Muy bien. Todavía nos falta analizarlo con detenimiento. ¿Qué nos dice el aspecto del finalismo? El finalismo se va a plantear una concepción distinta de la realidad. No únicamente es la acción, sino cómo entendemos la realidad para el siglo XX. Para el finalismo importa mucho la realidad social. Es decir, las obligaciones que tenemos, la función que tenemos, cada uno de nosotros en el plano social. Y por lo tanto, vean ustedes que se aleja del aspecto del mundo del ser y del deber ser propio de la escuela neocantiana. Esto establecido por el neocausalismo. ¿Se acuerdan ustedes que el neocausalismo retoma la concepción kantiana de la realidad? Aquí ya no. Aquí lo que vamos a hacer es la realidad social. ¿Qué pasa en una sociedad determinada en un momento determinado? Y por lo tanto, vamos a hablar de valores sociales y de protección a bienes jurídicos tutelados. Entonces, esto ya se parece más a lo que platicamos hoy en día, ¿no? Lo que vemos en los juzgados. Esta nueva concepción de la realidad, el aspecto social, ¿a qué llevó a los filósofos de esta escuela? Los va a llevar a elaborar estructuras lógico-objetivas. Estas estructuras lógico-objetivas son previas a toda regulación jurídica y nos permite analizar la naturaleza de las cosas. Dicho de otro modo, la teoría de la estructura final de la acción
se apoyó en forma inmediata en la observación moderna de la psicología sobre los actos psicológicos. Entonces aquí ustedes van a ver que vamos a agregar elementos distintos. Aparece la intención. Hablamos de la acción voluntaria. En las actividades que me estuvieron mandando, que hicimos del causalismo, ¿recuerdan ustedes que una persona utiliza un arma de fuego para intentar espantar a un sujeto, creo que se había metido a su casa a robar? Dispara, el arma, la bala rebota en una piedra y creo mata a un niño, ¿no? Algo así era el ejemplo. Mata a un transeúnte. Mata a otra persona. Y recuerdan ustedes que dentro del análisis de la escuela causal, pues no nos importaba la intención que tuvo el sujeto al momento de disparar. Nos importaba el resultado. Para la escuela final, esto va a cambiar. Ahora sí nos importa el aspecto psicológico. Incluso vean ustedes, agrega esta teoría, esta dogmática, agrega el conocimiento de los valores. Aquí va a pasar algo distinto. Vamos a ver que la culpabilidad, el juicio de reproche para esta concepción, pues sí nos requiere que nosotros conozcamos previamente los valores jurídicos que vamos a violentar. ¿Recuerdan ustedes la definición de dolo de la ley penal? A ver, abran su código penal. Váyanse a qué se entiende por comisión dolosa. Primero abrimos el federal y luego abrimos Ciudad de México. ¿Los tienen a la mano? Y si quiere, Sócrates, en el de usted también, de su estado, ábralo a ver qué concepción tiene de dolo. ¿Lo tienen a la mano? Es el 9 del Código Penal De Federal. federal. ¿Me ayuda a leerlo, por favor? Dice, obra dolosamente el que conociendo los elementos del tipo penal o previendo como posible el resultado típico, quiere o acepta la realización del hecho descrito por la ley. Entonces, fíjese, conociendo los elementos del tipo. Y recuerde usted, la norma penal siempre tiene contenido valorativo. Aquí lo que nos está diciendo la ley es, tú sabes esto, los valores protegidos por el tipo penal, y no obstante, haces la conducta para lograr el cometido. Pero ¿se acuerdan que un artículo arriba nos da la definición de delito del Código Penal? Y la definición de delito que nos da es de naturaleza causalista. Entonces aquí empieza a complicarse el asunto, ¿no creen? Es en el 7. Ajá, el artículo 7 es concepción causalista del delito y artículo 8 nos da una concepción dolo de naturaleza finalista. Y ya cuando entremos a culpa van a ver ustedes que esto se pone peor. Sí, pero sí vamos viendo cómo estamos construyendo nuestro Frankenstein dogmático. Este código va a tener de todo, ¿eh? Causalismo, neocausalismo, finalismo y hasta unos pedacitos de funcionalismo. Entonces es importante que analicemos la norma y después vamos a ver formas de interpretación.
justo nos va a ayudar a ir entendiendo todo esto. Pero vean ustedes, este primer elemento del finalismo, perdón, lo podemos resumir así. El deber ser es incondicional. El sujeto responsable y el carácter ordenado del actuar ético y social debe de estar en concordancia con un orden ético social. ¿Qué quiere decir esto? Debes de adecuar tu conducta a lo esperado socialmente de la misma. Por eso hablamos de deberes éticos sociales. Entonces vean que la construcción del finalismo es interesante. Para el finalismo, insisto, la acción, bueno, para empezar hablamos de acción humana. La acción humana es el ejercicio final de una actividad humana. No nos va a interesar para el campo de lo penal acciones que no dependan de la voluntad humana. Recuerden ustedes que aquí hablamos de acción voluntaria. Incluso piénsenlo así, la acción involuntaria sirve como excluyente, como causal de justificación, perdón. Sí recuerdan esto, ¿no? El acto reflejo, el sonambulismo. ¿Se acuerdan? Aquí estamos hablando de una acción humana. Y por lo tanto, lo que nos va a interesar es que esta acción humana es el ejercicio final de la actividad humana. Por lo tanto, aquí cambia. Aquí la acción ya no es ciega, como pasaba en el causalismo. Aquí la acción es final. Por lo tanto, se niega la posibilidad de acciones ciegas o sin una finalidad determinada de un obrar consciente. ¿Qué quiere decir esto? Piénsenlo así. Toda actividad humana relevante para el campo penal está basada en una acción consciente, una actividad humana. Yo quiero algo cuando hago mi conducta o dejo de hacer. Recuerden que aquí la forma de comisión puede ser por actuar o por no actuar, por acción o por omisión. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Piensen ustedes lo siguiente. Siempre que realizo una actividad, el acto psicológico, mi representación de la realidad, busca una finalidad. ¿Están de acuerdo? Para este modo de analizar la realidad social, pues no es permisible la concepción de esto lo hacemos ciegamente, lo que importa es el resultado. Aquí no. Aquí se nos dice, para la concepción final, piense usted, cuando yo me levanto en la mañana, me pongo la corbata y el traje y realizo una serie de conductas, pues ¿están de acuerdo que lo hago con una finalidad? La proyección de mi mente no puede ser una actividad ciega, ¿están de acuerdo? Va a estar basada en que algún resultado busco. Piénsenlo así, ustedes todas las mañanas que se levantan para estudiar su especialidad, lo hacen porque tienen una finalidad, ¿no?
Y posiblemente cada uno de ustedes tenga una finalidad diversa. Me imagino que una finalidad inmediata es conseguir el título de especialista. Pero no sé qué más van a hacer después con esto. Cada uno de ustedes construye esta finalidad. Esto es lo que nos dice la teoría final de la acción, que no puede ser ciega. ¿Están de acuerdo? Nosotros, al vivir en una sociedad, al interactuar, es lógico que cada una de las acciones u omisiones que realizamos pretende una finalidad. ¿Queda claro? ¿Se dan cuenta que esto es una construcción completamente distinta de lo que analizamos la semana anterior? Itzel, ayúdeme, por favor. En el ejercicio de la semana anterior, ¿analizó usted el caso Gaby? Ay, perdón, no le escucho. Sí, profesor. Ok, ¿y cómo le fue? Pues más o menos, porque ahí la inteligencia artificial sí me llegaba a decir que pudiera también, bueno, yo lo califiqué como homicidio culposo, pero también la inteligencia me refería que pudiera ser homicidio doloso, porque la persona continuó con la conducta una vez que atropelló a la persona, que llevó arrastrando el cuerpo por varios metros. Y justo, y podríamos hablar ahí de dolo directo o dolo eventual o indirecto. Ujú. Sí, de Eso, hecho, ajá, dígame. sí, de hecho sí me refería también lo del dolo eventual, que a pesar de que su intención al inicio no era privar de la vida al conductor, pero al momento de continuar con la conducta, ya, pues bueno, ya estaríamos hablando del dolo eventual. Y justo el dolo eventual aparece como una construcción finalista. ¿Sí me explicó? Entonces aquí tenemos que ver justo estos elementos. Y es lo que quiero que ustedes vayan entendiendo. Si analizamos desde el causalismo, el juicio de reproche es uno. Del neocausalismo se te reprocha por otro lado. Ahora con el finalismo se te va a realizar un reproche de acuerdo a estos elementos. La acción final, los actos psicológicos que te llevaron a la misma, el nexo de causalidad entre el resultado y tu acción, y el reproche viene por la conducta social esperada que no ajustaste. ¿Se dan cuenta? Incluso si regresamos a esta concepción de un homicidio culposo, pasemos ahora a la culpa. Vamos a ver que hay culpa con representación, culpa sin representación. Y vamos a leer que en las sentencias los jueces normalmente ponen, usted no ajustó su conducta al deber de cuidado, o previendo lo previsible, no realizó los elementos para evitar el resultado. ¿Sí han escuchado estas frasecitas? Justo estamos hablando de estos elementos, de acción causal. Fíjense que, perdón, de acción final. Aquí la acción ya no es ciega, sino es final. Y vean ustedes, la acción va a establecerse otra vez en dos elementos, pero vamos a ver cómo cambia aquí la acción. Eh, por, fa por favor, díganme si se comparte mi pizarrón. Vamos a hablar del esquema del delito para la teoría de la acción. Igual, vamos, perdón, de la teoría finalista. Vamos a tener, igual que lo que vimos en el neocausalismo, dos fases, una interna
y una externa. Veamos primero la fase interna. Fase interna de la teoría de la acción. Vean ustedes qué elementos son los que ahora se van a utilizar. Y vean cómo cambió esto del neocausalismo. El primer elemento es el objeto que se pretende conseguir. La fase interna se va a constituir en un primer momento por este objeto. ¿Qué es lo que quiero con mi conducta? Después, los medios empleados para conseguirlo. Piense usted el caso Gaby. ¿Qué quiero con mi conducta? ¿Privar de la vida? ¿Cómo lo voy a hacer? Pues en este caso utilizando un vehículo automotor. Veamos el tercer elemento de la acción, de la fase interna de la acción. El tercer elemento justo es el acto de representación, como les decía. Aquí vamos a tener las posibles consecuencias secundarias que se vinculan al empleo de los medios, que pueden ser relevantes o irrelevantes desde la perspectiva jurídico-penal. Dense cuenta que aquí la fase interna ya agrega un tercer elemento, el elemento C. Este elemento no lo habíamos visto en anteriores aspectos. Para el causalismo, propiamente para el neocausalismo, la fase interna se limita a la representación del objeto que quiero conseguir y los medios que voy a utilizar para la consecución. Para la escuela final vienen indispensables las posibles consecuencias secundarias que se vinculan al empleo de los medios, que pueden ser relevantes o irrelevantes desde una perspectiva jurídico-penal. Regresemos a este caso que les platiqué, el caso Gaby. ¿Piensan ustedes que al momento de emprender la conducta, piense usted la fase interna de la representación de este caso, cuando decide utilizar el vehículo, ¿creen ustedes que ella proyectó las consecuencias de esta conducta? ¿Qué opinan? Yo creo que no propiamente, pero sí, sí se hace previsible que al conducir un vehículo de cierto tonelaje, pues implica un riesgo. Y ella Pe- asumió ese riesgo. Pero aquí le avienta el carro, ¿no? Directamente, ¿no? Yo hasta donde recuerdo la nota es que ella señaló que se sintió que la iban a asaltar o que le iba a agredir y por eso decide aventarle el vehículo. Lo que también se mencionó fue que habían tenido un altercado vial previamente y luego al parecer el motociclista la alcanzó
se le puso enfrente y ella dice que se puso nerviosa y fue cuando le dejó ir el coche encima. Y bueno, yo no sé, lo que ella dice es que se puso nerviosa. Yo no sé si realmente es que se puso nerviosa o esa es su defensa, ¿no? Que realmente quería hacerle ese daño o se bloqueó y huyó y no tomó en cuenta que se lo llevó de corbata, ¿no? No sé. Justo, pero el tercer elemento de la acción, ¿ustedes qué piensan? ¿La acción es ciega o es final? Porque la acción, pues ahí la tenemos clarísima. Pero aquí viene justo el análisis que realiza Lidio. Pues no sé si es meramente su defensa o no, o se bloqueó, o sí lo quiso hacer, pero ¿se dan cuenta cómo estamos analizando la intención? Ahora, insisto, a mí me parece que la acción, pues nosotros nos la representamos antes de iniciar la conducta, ¿no creen? Antes de meter primera y pisar el acelerador, ¿no habrá pensado estas consecuencias esta persona? Seguramente sí, ¿no? O sea, el hecho de manejar un automóvil ya tiene una implicación sobre lo que podría pasar, ¿no? Tan es así que tenemos precauciones al manejar y hay que saber hacerlo. Justo veamos, y sigo en este caso porque este caso, véanlo ustedes, nos va a ayudar bastante, ¿no? Veamos la fase externa. Ahorita ya nos pusimos a analizar la fase interna. ¿Qué elementos requiere? Ahora veamos la fase externa. ¿Qué es lo que quiero que ustedes empiecen a hacer con la teoría del delito, con sus casos? Pues justo estos elementos. ¿Cuál fue la fase interna del delito? ¿Cuál fue la fase externa del delito? Muy bien, la actividad que estoy proyectando para esta semana justo va a estar enfocada a estos elementos. Veamos la fase externa. Regreso a mi pizarrón. Les envié al chat el, el diagrama anterior. ¿Sí les llega? Aquí al chat del Zoom, ¿les llega? Sí, sí llegó en el chat. Ah, perfecto. Ahí para que lo puedan ustedes descargar. Veamos ahora los elementos de la fase externa. Miren, el primer elemento va a ser la puesta en marcha. ¿Cómo lo vamos a entender? La puesta en marcha es la dinámica de los medios para realizar el objetivo principal. ¿Cómo voy a construir? ¿Ya se acuerdan que primero ya me proyecté los medios que voy a emplear? Pues ahora, ¿cómo van a tener una dinámica? ¿Cómo van a interactuar entre sí para lograr el resultado que quiero? Aquí piense usted, la puesta en marcha, en el caso que estoy hablando, pues tiene que ser, bueno, desconozco si el carro era estándar o automático, pero supongamos que fuese estándar el carro de este caso analizado, pues tengo que poner primera, ¿no? Y le pregunto, Lidio, ¿eso no será una actividad humana voluntaria?
o pisar el acelerador en drive. Sí, como dice Consuelo, manejar un auto implica ese grado de conocimiento, o se debe de tener, ¿no? Cómo funciona cada elemento del auto para ponerlo en marcha. Entonces ella sabía que si hacía eso, si pisaba el acelerador o metía la velocidad y luego metía el acelerador, pues el coche iba a avanzar con el motociclista enfrente. Entonces, yo no sé si también el factor de que después de que ocurrió eso y que huyó, no sé si se dio cuenta de lo que hizo o quiso ocultar lo que sabía que había hecho y le quitó las placas al coche y lo abandonó, ¿no? Que eso también habla de, yo no sé si haya sido su propósito al inicio, pero finalmente causó lo que causó, se dio cuenta e incluso pues quiso ocultarlo. Justo, veamos lo siguiente. Segundo momento, el resultado previsto y él o los resultados concomitantes. En este caso pensemos, mi resultado pudo haber sido nada más espantar al motociclista, ¿no? Como ella señaló, tratar de huir porque yo me sentí en peligro. Pero el resultado concomitante, pues fue un homicidio. Pensemos tratando de irnos por esta primera hipótesis, ¿no? De yo tenía miedo y solo intenté espantar. Bueno, no obstante ello, hay un resultado concomitante. Y otra vez, aquí no es una acción ciega, es una acción final. Y el tercer elemento que tenemos de la fase externa es el nexo causal o la relación causal entre la conducta desplegada y el resultado jurídico penal dado. Entonces vean ustedes que aquí tenemos estos elementos que vuelven la fase externa un tanto distinto de lo que habíamos estado analizando. Muy bien. Entonces vean ustedes lo siguiente. Partiendo de este esquema y de esta división entre la fase interna y la fase externa, vamos a tener que la acción solo tendrá el carácter de final en función de los resultados que el sujeto haya propuesto voluntariamente. Por lo que en aquellos resultados no propuestos estaremos entre un resultado causal y no uno final, como ocurre en los delitos culposos. Piense usted en el delito culposo, para la escuela finalista, el resultado es causal, no final. Piénsenlo así. Lo que nos señalan es, regresemos, un homicidio por tránsito de vehículo culposo. ¿Están de acuerdo? Al referirse que es culposo, yo no quiero el resultado. ¿Se dan cuenta? Y no obstante se da. Ante ese supuesto, no estamos en presencia de acción final, sino de un resultado causal. ¿Están de acuerdo? Por favor, búsquenme en el Código Penal Federal la definición de comisión culposa. Viene al ladito, creo que en el 9 o en el 10. No recuerdo si viene en el mismo 9 o 8.
¿No? ¿No viene? El 8 dice, las acciones y omisiones delictivas solamente pueden realizarse dolosa o culposamente. Luego, Mm, Obra dolosamente el que conociendo los elementos del tipo penal o previendo como posible el resultado típico, quiere o acepta la realización del hecho descrito por la ley y obra culposamente. Así es el 9, el párrafo primero. ¿puede leerme la definición de obra culposamente? Obra culposamente el que produce el resultado típico que no previó, siendo previsible o previó, confiando en que no se produciría, en virtud de la violación a un deber de cuidado que debía y podía observar según las circunstancias y condiciones personales. Ujú. Vean, aquí es una definición finalista de culpa. Atendemos al resultado, pero analizando los elementos que tuviste que prever y no previste. ¿Queda claro? Por eso hablamos de culpa con representación o culpa sin representación. Entonces vean ustedes cómo aquí ya se vuelve una cuestión, nuevamente, nuestro artículo 8 del Código Penal es de naturaleza finalista. ¿Sí lo notan? Otra vez, para los delitos culposos vamos a estar en presencia de una relación de causalidad, un resultado causal y no un resultado final. Por lo tanto, checando estos aspectos, podemos hablar de tres grandes modificaciones que establece el finalismo para el estudio del delito. El primero, para el finalismo va a existir una coexistencia de antijuridicidad que tuvo que separarse del dolo. Es decir, para el finalismo, el dolo es la pura realización de la voluntad. Por lo tanto, se vuelve un factor central de la culpabilidad, ya que el reproche no se da por la formación defectuosa de la voluntad del individuo, del autor, sino es el factor de reproche ahora es el hecho del conocimiento de su antijuridicidad. ¿Por qué nos van a reprochar para el finalismo? Porque tú conociendo el resultado y la conducta antijurídica, despliegas toda la conducta, tanto la fase interna como la fase externa, para lograr el resultado. ¿Se dan cuenta que aquí el reproche va encaminado ya no al resultado, sino al conocimiento de ese resultado previsible? Regreso al caso. Pues me parece esperable que tú te hagas una representación en el sentido que si la avientas un vehículo de varias toneladas, como lo dijo Aldo, a una persona, pues muy probablemente lo vas a matar, ¿no creen? Por mucho miedo que digas tener, o qué piensan. Me parece. Probablemente, ay, perdón, adelante, No, adelante. no, dígame, dígame.
Probablemente pensó que el daño sería menor, ¿no? Que serían lesiones eh, y que no, o sea, que nada más le iba a aventar el carro, no lo sé, o sea, se le fue el pie. Hay muchas cosas que pueden pasarle a una persona que ya de hecho estaba alterada, ¿no? O sea, ya de hecho había tenido una discusión. Yo no me recuerdo si él ya bajó del vehículo y regresó, Ujú. porque me acuerdo que en alguna nota lo vi, que ella bajó del vehículo, pelearon, regresó al vehículo y es cuando toma la decisión de aventarle el carro. Ya ese es en un supuesto muy considerando, ¿no? El estado emocional en el que se encontraba, pero siendo objetivos, no podía no esperar el resultado que causó al haber metido primera, al haber pisado el acelerador y pues al haberlo atropellado, no, no sé, probablemente sí pensaba lesiones solamente. Pero justo aquí viene el dolo eventual. Tú conoces que puedes lesionar un bien jurídico tutelado, aunque tu conducta no va encaminado a él, y esperas que no ocurra. Fíjense que aquí el reproche ya va encaminado a esto. Tenía la obligación de prever y no lo previste. Entonces, este primer elemento del reproche y la separación del dolo nos lleva al segundo elemento. Como consecuencia de separar el dolo y la conciencia de la antijuridicidad, se tuvo que distinguir al error. Aquí va a aparecer error de tipo y error de prohibición. Entonces, aquí aparecen los tipos de error. Si ustedes abren igual su código penal, van a encontrar error de tipo y error de prohibición. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la clase anterior me habían dicho que su código era causalista? Pero ahorita ya parece más finalista, ¿no creen? ¿Sí me encuentran el error de tipo en el código? ¿Nadie lo tiene a la mano? Lo estoy buscando, ¿eh? Sí, sí, sí. Los demás, las demás. El 29 dice causas de exclusión. El delito se excluye cuando ocurra una causa de atipicidad, causas de justificación o causas de inculpabilidad. El apartado A dice habrá causas de atipicidad cuando, y la fracción tercera dice atipicidad por error de tipo, el agente obre con error de tipo. Y esto puede ser vencible que recaiga sobre algún elemento del tipo penal y respecto a ese tipo penal no se admite la realización culposa. En caso de que el error de tipo sea vencible y se admita la realización culposa, no se excluirá el delito y se estará en lo previsto, perdón, a lo previsto en el primer párrafo del artículo 83 de este código, Ok. o invencible. Me está hablando del código de la Ciudad de México, ¿verdad? Sí, Ok. Si ustedes, bueno, notan, por lo menos a mí me parece que el Código Penal de la Ciudad de México tiene una dogmática penal, una teoría de la ley penal, una estructura de la ley penal más depurada que el Código Penal Federal. Ejemplo, lo que usted nos acaba de referir, el 29, el artículo 29 de este código nos va a establecer, en primer lugar, causas de exclusión del delito. Nos habla de atipicidad y en un primer lugar viene el error de tipo como causal de atipicidad. Pero si nos vamos en este mismo artículo
tenemos el error de prohibición establecido como una causal de inculpabilidad. Entonces, fíjense que aquí me parece correcta esta división. Una cuestión es la tipicidad y otra cosa es la inculpabilidad. Y ahí viene el error de prohibición. El error de prohibición nos lo divide. El agente realice la acción o la omisión bajo un error invencible respecto de la ilicitud de la conducta, ya sea, inciso A, desconozca la existencia de la ley, inciso B, el alcance de la ley, o inciso C, porque crea que está justificada su conducta. Si los errores a que se refieren los incisos anteriores son vencibles, no procederá la inculpabilidad y se estará en lo previsto al artículo 83. Entonces vean ustedes cómo aquí se sigue con la división entre el dolo y la conciencia de antijuridicidad. Son cuestiones distintas. Tan es así que el error de tipo lo estudiamos como una causal de atipicidad y el error de prohibición en la culpabilidad. Ahora les pregunto, ¿consideran ustedes que puede haber error de tipo de prohibición en el caso que estamos analizando de Gaby? Maestro, me perdí un poco en lo que acaba de mencionar. Este, o Hmm. sea, el error de tipo estudiado en la categoría de tipicidad y mencionó que es diferente, ¿no? Estudiarlo en la culpabilidad. Son dos. El error de tipo lo vamos a estudiar como una causal de atipicidad Sí. y el error de prohibición lo vamos a estudiar como una forma de inculpabilidad. ¿A dónde voy? Cuando estudio la culpabilidad, ya lo vemos en el reproche, en el juicio de reproche, en el juicio de culpabilidad. Cuando hablamos de error de tipo, lo vamos a estudiar en la tipicidad, es decir, como elemento objetivo, y en el otro lo estudiamos como elemento subjetivo. No sé si me expliqué algo. Sí, y en este caso, maestro, el Código Penal Federal los estudia juntos, ¿no? Me parece, Pues sí, por eso es que ustedes son abogados al grito de guerra. Yo les pregunté el Código Penal Federal y me dan el de la Ciudad de México. porque dice el artículo 15, el, Eso, el delito se excluye cuando, fracción 8, se realice la acción o la omisión bajo un error vencible. Inciso eso. A, sobre alguno de los elementos que integran el tipo penal o, inciso B, respecto de la ilicitud de la conducta, ya sea porque el sujeto desconozca la existencia de la ley o el alcance de la misma, o porque crea que está justificada su conducta. Si los errores a que se refieren en estos incisos son vencibles, estará lo dispuesto del artículo 6.6 de este código. Entonces, de acuerdo a esto que acabas de leer, ¿qué te parece? Que los manejan, o sea, los estudia en la misma categoría, ¿no? ¿Y cómo lo analizarías entonces? ¿Desde qué teoría? ¿Funcionalismo, finalismo, causalismo? Esto me parece más finalismo. Ajá. A mí me parece neocausalista. Ok, porque solo son dos elementos, ¿no? Exacto. Y no está hablando y está hablando justo, establece el error, lo vamos a analizar desde
la tipicidad y no nos lo manda la culpa, no hablamos de la culpabilidad. Si ustedes, insisto, analizan este artículo 15 y lo comparan con el artículo 29 del Código Penal de la Ciudad de México, ustedes van a ver que la estructura del Código Penal de la Ciudad de México, pues me parece de una mayor dogmática jurídica, de una mayor técnica legislativa. En el 15 del Código Penal Federal se pone todo junto, ¿se dan cuenta? Sí. Nos dice, son excluyentes del delito y te da un listado. Tras. En cambio, el Código Penal de la Ciudad de México nos dice, hay causas de exclusión del delito y las causas de exclusión del delito serán atipicidad, causas de justificación, causas de inculpabilidad. Entonces aquí vamos a analizar distintos aspectos de lo mismo. ¿Sí vamos analizando esto? Entonces, aquí lo que me interesa es que ustedes vayan viendo dónde estudiamos cada cosa. Aquí se agregó otro elemento importante, que insisto, la separación del dolo y la conciencia de la antijuridicidad nos permite analizar error de tipo y error de prohibición. Por lo tanto, para la doctrina finalista, el error de tipo excluye el dolo y con él la punibilidad. Por eso, si ustedes se dan cuenta, el Código Penal de la Ciudad de México lo va a analizar como causal de atipicidad. ¿Por qué esto es así? Porque sin el dolo no se realiza el tipo. Y por otro lado, el error de prohibición elimina la conciencia de antijuridicidad. Por lo tanto, se estudia en la culpabilidad. ¿Sí queda claro? ¿Sí o no quedó claro? Sí, doctor. Y por ejemplo, en el caso Gaby, Ajá. no entraría ninguno de los dos tipos de error. A mí me pareciera que no. Me parece que no puede alegar ella esta, esta cuestión de desconocía el resultado de la conducta o los elementos del tipo. ¿Estamos Y de como acuerdo? enfermera también no podía no saber que pues podría causar la muerte con el carro, ¿no? Incluso ni siquiera con el hecho de que lo haya arrastrado, sino con el solo hecho de haberlo impactado. Exacto. No, bueno, a mí me parece que ahí habría que ver la defensa. Es un caso complicado, pero creo que por lo menos ninguno de estos dos elementos entraría. Y el estado de alteración mental transitorio, habría que ver si es suficiente para establecer alguna causal de excluyente del delito. Me parece a mí que tampoco. Me parece a mí que no, incluso como señaló Lidio, ¿no? Lo hecho posteriormente, la conducta posterior, pues nos da a entender que sí había una conciencia de lo que había ocurrido, ¿no? Incluso me parece que el hecho de que lo llevara arrastrando, pues también habla
pues no sé si de haber ignorado la conducta que estaba cometiendo, como bien dice Consuelo, sobre todo siendo enfermera, pues digo, y quizás hasta sin serlo, porque cuando se nos atora alguna basura en el coche, abajo del coche o alguna piedra en las llantas, se escucha. Entonces, ¿cómo no iba a escuchar que traía ahí una persona arrastrando y que sonaba el casco contra el concreto? Debió haberse dado cuenta que a lo mejor lo que, digo, si es que hubiera planeado las cosas, pudo haber pensado, yo lo quería empujar con el coche o yo no sé, pero no lo quería arrastrar y aún dándose cuenta o habiéndose dado cuenta de que lo estaba arrastrando, continuó su marcha y continuó con la huida, no le brindó auxilio a la persona, fue a ocultar el coche, le quitó las placas, en fin. O sea, no sé si una cosa fue consecuencia de la otra, pero fue una cadena de eventos. Justo, pero insisto, aquí lo que tenemos que analizar, el juicio de reproche va encaminado a los aspectos que tenías que evitar socialmente hablando, no al resultado mismo, sino esta acción que desplegaste con todos sus elementos concomitantes nos llevan a un resultado antijurídico. Y fíjense que aquí empieza el desarrollo, como lo hemos visto, el delito es la conducta antijurídica típica culposa. Vamos a tener mínimo estos tres elementos. Repito, delito es el resultado de una conducta antijurídica típica culposa. Si no hay estos tres elementos, no podemos hablar de delito. Y si ustedes analizan sus causales de excluyente del delito del Código 29, perdón, del artículo 29 del Código Penal, Ciudad de México, ¿cómo está dividido? En causas de tipicidad, causas de justificación o causas de inculpabilidad. El delito es el resultado típico culposo antijurídico. Los tres elementos que les acabo de señalar. No puede existir delito si falta alguno de ellos. ¿Se dan cuenta la construcción del Código Penal de la Ciudad de México? Que el Código Pero se Federal, escucha en otro orden, ¿verdad, doctor? O sea, porque primero dijo, es el resultado antijurídico, típico, culpable, culposo. y está al revés. Bueno, pues podemos acomodarlo como viene en el código. En el Código Penal sería el resultado típico, antijurídico, culposo, ¿no? Culpable, perdón. Sí, así viene, ¿no? Sí, es que lo pregunto por el análisis cuando ya está hecho por uno de los operadores del sistema, en donde pues primero tienen que revisar que en efecto exista la antijuridicidad, luego que sea típico y luego ya van a los aspectos subjetivos de la ejecución. Bueno, ya sería cosa de checar porque para mí primero hay que revisar si la conducta es típica. Ya después que veo que es típica, veo si es antijurídica y ya después entro a la culpa. Ok, gracias. A mí me parece que ese debe ser el orden, ¿no? Pero bueno, aquí lo importante es que sepan que tienen que ver los tres elementos. Ya, estudienlos donde quieran, en el momento que quieran, pero estos tres elementos. Así como viene en el Código Penal. Pero se están dando cuenta que aquí ya estamos analizando teoría de la ley penal, propiamente con la dogmática. Mm.
Y esto ya es finalismo. Dígame, Aldo. Gracias. Maestro, y es hasta como un tanto secuencial, ¿no? Es decir, estudias la tipicidad y si encuentras una causa de atipicidad, pues ya no es necesario continuar con el otro elemento, ¿no? Exacto. Sí, pues si la conducta ya no es típica, ¿ya para qué estudio la antijuridicidad? Ujú. Y así sucesivamente, ¿no? O sea, por eso Ex- yo creo que es lo conveniente, ¿no? Creo que hasta lo lógico empezar por la tipicidad. Sí, puta, insisto, creo que por eso el Código Penal está, de la Ciudad de México, está hecho de ese modo. Típico, antijurídico y culposo. ¿Vale? Ahora, regresando con el error. El error de tipo excluye el dolo y con él la punibilidad. Porque sin dolo no se realiza el tipo. El error de prohibición elimina la conciencia de antijuridicidad y por lo tanto no puede haber culpabilidad. Vean ustedes, el error de prohibición fue analizado por Belsen y introduce los elementos de evitabilidad e inevitabilidad. ¿Esto era evitable o inevitable? Por lo tanto, nos habla de error invencible de prohibición y nos dice si estamos en presencia de un error invencible, pues no podemos realizar un reproche. Y si ustedes notan, nuestra ley actualmente habla de error vencible como elemento de análisis. Ustedes me lo acaban de leer. Si nos vamos al Código Penal Federal, nos habla de error invencible. La acción o omisión, esto es en la fracción octava, se realice bajo un error invencible. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el error invencible es excluyente de culpabilidad. El vencible no. ¿Estamos? Cuando es un error vencible, sí te voy a hacer reproche, porque tenías la obligación de preverlo. Entonces, todo esto lo analizó, es el segundo pilar del finalismo. El tercer, aquí aparecen nuevas formas de participación. Ya no únicamente hablamos de autor material. Para el finalismo también vamos a tener al autor en complicidad, la inducción o el autor mediático. Y aquí vean ustedes lo siguiente. Para el finalismo, también en virtud de las formas de comisión, se establece una tercera forma de comisión. Las escuelas clásicas y neoclásicas pues nos habló de comisión dolosa, de comisión culposa, principalmente la neoclásica, ¿estamos? Pero aquí aparece la comisión por omisión. La forma de comisión por omisión, vean ustedes, es una nueva forma de cometer el delito.
va a dotar una estructura independiente de los elementos. Abran por favor su Código Penal para la Ciudad de México y váyanse al artículo es el artículo 15 y luego artículo 16, por favor. ¿Quién me ayuda a darle lectura al artículo 15? Artículo 15. El delito solo puede ser realizado por acción o por omisión. Ok, artículo 16. Artículo 16. En los delitos de resultado material será atribuible el resultado típico producido a quien omita impedirlo. Si éste tenía el deber jurídico de evitarlo, sí. Fracción 1. Aquí, espérame tantito. Veamos que esta es la comisión por omisión u omisión impropia, que es justo lo que estoy hablando. En primer lugar, solo cabe para delitos de resultado material y solo puede ser atribuible el resultado típico a quien omite impedirlo siempre y cuando tenga un deber de evitarlo. Y ya veremos las distintas categorías, ¿no? Cuando tenemos ese deber, uno de ellos cuando tenemos la calidad de garante y ta. Pero ¿qué quiero que vean ustedes? Les voy a compartir una audiencia donde el debate se centra justo en esto. Si el delito es de comisión por omisión o culposo. El Ministerio Público realiza una solicitud de vinculación a proceso indicando que el delito es de naturaleza culposa. Al contestar esta solicitud, le indico al juez que esto no es así, que estamos en presencia de una comisión por omisión y que el Ministerio Público tenía la obligación de establecerme en concreto cuál fue el deber de cuidado que dejó de cumplir mi representado. Y dos, pues en cuál de estas hipótesis, porque fue en Ciudad de México, entraría. Y quiero que vean ustedes cómo resolvió señoría. Pero lo que quiero que entiendan es que este debate, estas cuestiones que parecen aquí dogmáticas y sin sentido, en la práctica las tenemos todos los días. ¿No es así, Sócrates? ¿A ti también te toca esto? Y no es lo mismo hablar de un culposo que de una comisión por omisión. Incluso para vincular a procesos se tuvieron que analizar elementos diversos. Entonces, es bien importante que usted lo analice. Alejandro, usted me decía que en delitos federales le toca ver mucho, eh, no sé, portación de armas. ¿Qué delitos le toca ver de comisión por omisión en federales? Mm, Pues no, prácticamente no muchos. Es que en materia federal es más armas y delitos contra la salud. Sí, justo, pero tratando, por ejemplo, comisión por omisión, delito de incumplimiento a la obligación alimentaria. Pero yo sé que en federal no se ve, pero en locales, los que ven fuero común, pues es un ejemplo de comisión por omisión. Y lo mismo, hay que analizar elementos. Nuevamente, Código Penal Ciudad de México, artículo 16 habla de comisión por omisión. Artículo 18 habla de dolo o culpa. Si nos vamos al último párrafo del artículo 18, nos dice, obra culposamente el que produce el resultado típico que no previó siendo previsible o previó confiando en que no se produciría.
en virtud de la violación de un deber de cuidado que objetivamente era necesario observar. Entonces, dense cuenta, tenemos 3 formas de comisión y esto es producto del finalismo. Muy bien, entonces aquí estamos ante finalismo puro y duro. Para hacer un resumen de lo que estamos viendo, el finalismo fue impulsado por Hans Belsen. En el finalismo, la acción deja de ser ciega. La acción se vuelve final. ¿Qué quiero decir con esto? Que va a existir una intención. Esta intención la vamos a llamar dolo y la vamos a ubicar en el tipo penal, no en la culpabilidad como pasaba en las escuelas anteriores. Piense usted, para el finalismo, la acción es vidente. Quiero decir con esto que está dirigido a un fin. Toda acción o omisión que realizamos tiene una finalidad. Por lo tanto, la acción deja de ser ciega como pasaba en el causalismo. ¿Estamos? Elemento fundamental. 2, el dolo lo vamos a estudiar como elemento del tipo, como forma de comisión, ya no como elemento de culpabilidad. ¿Queda claro? 3, si la intención no coincide con el resultado típico, no hay dolo. De ahí que pueda existir error de tipo y error de prohibición. 4, el finalismo introduce una nueva forma de comisión. Anteriormente ya habíamos estudiado 2 tipos de formas de comisión, dolo y culpa. Para el finalismo va a aparecer una tercera forma, que es la comisión por omisión. Estos son los elementos, pensemos, claves para entender el finalismo. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? No, doctor, todo muy claro, gracias. Perfecto. Y aquí lo que sí les voy a recomendar es que lean este libro de James Godalmich que ya compartieron en nuestro chat grupal, propiamente el de culpabilidad objetiva. ¿Se acuerdan ustedes de la obra? Aquí vamos a encontrar un análisis de la culpa desde el finalismo. Y vean ustedes que es un estudio bien interesante y distinto de la culpabilidad. ¿Queda claro? Muy bien. La siguiente clase vamos a estudiar el modelo lógico matemático, que es una construcción mexicana para analizar el delito y propiamente basada en el finalismo. Muy bien, eso vamos a analizar. Esta semana nos dedicamos a estudiar finalismo y la siguiente estudiamos funcionalismo. ¿Estamos? Perfecto. Bueno, pues tengan excelente resto de jornada. Se nos ha acabado el tiempo por el día de hoy.
Nos vemos por acá el jueves. Lean lo que les mandé del modelo lógico matemático y del finalismo para que la siguiente clase podamos aclarar cualquier duda que tengan. ¿Sale? Pasen excelente día. Hasta luego. Igualmente, doctor, gracias. Igualmente. Hasta luego.